Somos niños. Aquí en la música todos nos sentamos y tratamos de estar en el círculo, todos a la misma distancia del círculo para indicar de que todos estamos aprendiendo. Nosotros, en las comunidades originarias y ancestrales, no estudiamos y aprendemos por medio del quehacer diario. Es triste que en nuestro medio se esté hablando de lo indígena sin escuchar los indígenas. Cuando el anciano solamente es hecho guisue, está saludando. Buen día. Que tenga un buen día. Que tenga un día de luz. Porque el Muisca, cuando habla, bendice. Su palabra es de bendición. Que el sol, la luz, resplandezca sobre todos ustedes. Que brillen como el sol. Como hijos de la luz, guerreros solares. Como somos pueblo de trabajo, para dar la palabra, tenemos que recibir el espíritu de trabajo. Colocamos el mambe en nuestra boca y luego colocamos el ambín, la ambira, para tener palabra. Palabra de consejo. Palabra que tiene luz, fuerza, iluminación y guía. Yahaso sácame cuye cuye son suka, chichague, si guasin singativa neusa. Icha, inga, muyeska, pikie, icha, wayeye, muyeska, chuachamo ya me kiwamos. Mi nombre es Iguacín Singativa Neusa, autoridad ancestral y gobernador indígena del pueblo nación Miscachipcha de Boyacá. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de los Miscachipchas? En el sentido de que si estamos en una recomposición étnica, cultural, de pensamiento, un pueblo aparentemente extinto, aparecen varias, digamos, como un conjunto de tendencias del ser muisca. Algunos resultan haciendo ceremonias de pueblos de Norteamérica, encontramos kibbutz, encontramos comunas con sectas de Oriente, aparecen indígenas cristianos. Bueno, esto es un caldito que no se sabe a qué se sabe, decía mi madre. Es gente. El término Muisca. Y Muisca es Muisca, Muisca, Muisca. Gente, gente, gente. Gente en el nivel físico. Gente en el nivel emocional. Con todo lo que ellos llevan, las emociones nos llevan a los actos. Las emociones nos llevan a pensar. Con todo lo que ellos llevan, siendo gente. Y en el ámbito espiritual, siendo gente. Hay dos tipos de muiscas. Nosotros nos consideramos muiscas chontales, porque también hay muiscas ladinos. Los ladinos son aquellos que dejaron su cultura para asimilar la otra. Y aún siendo irreconocidos por el Estado, pues piensan más como el otro. En tanto que los chontales estamos haciendo un gran esfuerzo de buscar el pensamiento ancestral tal como nos lo dejaron nuestros abuelos. No hay dogmatismo ni sectarismo en la doctrina muisca porque somos muy respetuosos del camino de cada quien. Sabemos que en el conjunto de la individualidad está la armonía. Yo he puesto el ejemplo que es como cuando nos hacemos en círculo, tiene ese significado. Si estuviéramos, bueno, allí está la llama, pero pues si fuese un fuego más grande, seguramente podría cada uno de ustedes describir el fuego como lo ve desde su silla. Y es la verdad de cada uno.
No podríamos decir que lo que yo veo solamente eso es el fuego. Por eso el espíritu fluye y refluye en esta forma, porque de esa manera, al recoger la experiencia de todos mis hermanos, empezamos a percibir, empezamos a intuir la verdad. Una de las ordenanzas que hay dentro de lo muisca es el no replicar la palabra. Y algunas personas han interpretado que eso quiere decir que es que el que habla solamente tiene toda la verdad, tiene la razón, y no es así, es simplemente que respetamos esa verdad y todos empezamos a tejer, a tejer. Ese es el misterio del tejido, porque con la palabra tejemos. Chovi, Hikaya, Hikaya, ya es agua furativa que está acá. En cuanto a comunidad muisca, específicamente acá se dice, la mujer no se visibiliza, porque cuidamos y resguardamos, aunque también tenemos palabra. Y en mi tejido voy escribiendo y voy creando. Nosotras tenemos el uso. Cuando hacemos girar el uso, hacemos girar el mundo. Y también creamos. Nuestros compañeros tienen popor. Nosotros cuidamos a nuestros compañeros desde nuestro tejido. Y el tejido no solamente es hacer mochila. El tejido es una forma de vida. Es coger todos esos hilos que Padre y Madre nos ha dado y hacer la manta más hermosa para la creación. Nuestro compromiso no es con ningún abuelo físico. Nuestro compromiso es con la creación. Cuando hablan las abuelas de poner un pensamiento bonito, de un pensamiento hermoso, un pensamiento de creación, es un pensamiento con el más alto fin, con el más elevado propósito, del cumplimiento de las ordenanzas de la Madre, del cumplimiento de los sueños de Padre y Madre Dios. Diría un occidental, el cumplimiento de su voluntad. La otra diferencia es que nosotros hablamos de Dios Madre, Dios Padre. Reconocemos que la energía, para que circule, tiene polaridad, pero no en el sentido occidental. Hablamos de un negativo porque tenemos que referirnos en términos occidentales, pero no es el mismo término occidental usado. El imaginario del diablo no existe en el muisca. Ese diablo lo traen del otro lado del océano. No lo conozco. En la cosmogonía muisca solamente existe el Padre y la Madre y el Gran Espíritu. Entonces ahí empezamos a chocar, ¿no? Pero lo interesante es que estoy tratando de justificar por qué se estigmatizó y satanizaron nuestros territorios. Cuando llegaron aquí, no habían herejes ni paganos. Entonces dijeron, hijos del demonio, seres sin alma. Después lo rectificaron, ¿no? Dijeron, ay, sí tienen alma. Entonces, nuestros sitios sagrados ancestrales, como Suepuyeque, donde estamos, como el Farfacá, Fatativa, y lo que llaman hoy los distintos corredores arqueológicos, son nuestros sitios sagrados. Pero cuando uno va al territorio y habla con la gente del campo, uno les pregunta sobre las piedras del diablo, entonces se asustan y le empiezan a decir, allí. Entonces yo me voy a esos lugares del diablo. Es solo bebite porque no. Está recreada una pequeña güeta, una casa labranza muisca. La ridgua
Chisguarría. Ellos dicen que la hoja de hacer tamales, pero no está sagrada. Esta semilla se hace collar cuando el niño ya es varoncito. Hacerle un huequito a esta pepa es una ceremonia. Las montañas, hay algunas montañas en el territorio de Boyacá que se llaman chontales. Antiguamente en Muisca no vivían las montañas, hoy día sí. Porque los chontales, para protegerse y para no ser asimilados por el otro, viajaban hacia esos territorios prohibidos, donde están nuestras lagunas de pagamento, los territorios sagrados. Todos son los frutos nativos. El chontaduro, el plátano chonto. Por eso existen los chontales, es lo nativo. En tanto que los transgénicos, pues ya es el pensamiento del otro. Es la alteración del mismo pensamiento de la naturaleza. Y que es un fruto estéril, porque no da 2, 3 cosechas y hasta ahí llegó. Se dice que los pueblos indígenas, y nos tratan dizque de indios ecológicos, nosotros no entendemos esa palabra, somos los que cuidamos la madre tierra. No, la responsabilidad es de toda la humanidad. Que nosotros estemos resistiendo y perviviendo en el tiempo para que la tradición no se pierda en esa relación es distinto. Se habla mucho de la sanación a la madre, se habla mucho de que la madre está enferma, se habla de tantos temas, pero en mi sentir he visto que lo más importante es que nos ayudemos a nosotras mismas. La madre está enferma y si la madre está enferma es porque nosotros estamos enfermos, porque el territorio es el reflejo de nosotros y nosotros somos el reflejo del territorio. Este es el primer territorio, pero este territorio es la imagen del territorio donde vivimos, donde habitamos. Esto es papita, esto es yuquita, esto es maicito, esto es quinoa, esto es tabaco, esto es coca, jayo. Todo lo que hemos recibido de la madre como alimento se ha transformado en lo que tenemos como cuerpo. Ese cuerpo nos lo ha prestado la madre. Y lo hemos enfermado por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, con la desobediencia de esa primera ordenanza de no hacerse daño, de no hacer daño, de no permitir hacer daño. Porque para nosotros la madre no son recursos naturales, es un ser vivo. En él estamos. Estamos entre el suelo y las estrellas. Y la tierra solamente, ella en sí, sin agua, sin la luz del Padre, no produce. Entonces necesitamos que haya esa armonía entre todo lo que son los componentes de la madre. El Muisca no habla de lo que es bueno en el sentido para mí. Lo que es bueno para la comunidad, sí es bueno para mí. Pero si es bueno para mí, pero para la comunidad no lo es, no es bueno. Desde el pensamiento ancestral juramos a la madre tierra. Y aquí, el cantar de un pájaro, si deja de existir, seguirá cantando en el calendario espiritual. Allá, en los mundos de nuestros seres espíritus. Queremos decirle a la humanidad que es responsabilidad de todos. El agua es la misma en todos los lugares de la tierra. El fuego es el mismo. El aire es el mismo. El ser humano en todos los tiempos es el mismo. Hay que cambiar el pensamiento. ¿Cómo estamos abriendo la llave en la casa? ¿Cómo estamos respirando? ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos relacionamos con el otro? Eso hace parte de la madre. Porque nosotros somos hijos de la madre y somos la misma madre. Todos tenemos el mismo espíritu. Aquí no hay banderas para el espíritu universal de vida. El amor es universal.
La solidaridad es universal, la fraternidad es universal, la igualdad es universal. Chowa chowa mika he, chunsa hicha he, hicha he, wetzika koko ye, hinga he, hicha he. Desde aquí, gracias mis hermanos. Gracias por venir a sanarme. Gracias por su fuerza. Gracias por su luz. Gracias por su amor. Porque esto no sería posible sin ustedes. Chae wetzika koko ye, hinga he, hicha he. Suna suna, suna suna he tuna. Chowa chowa he wetziko, hicha ya he. Hihawa bagan ke chipawa he. Ayaga he wachwe. Hicha he wetzika koko ye.